Juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios. Eres la promesa de los siglos donde nace el Salvador. Pero tu esperanza se sostiene en el Cristo Redentor. Sufres en tu cuerpo y en tu alma está escrito el amor. Jerusalén, Él es tu fuerza, tu verdad y tu perdón. La misa crismal es expresión muy alta de la vivencia eclesial arquidiocesana. Al participar de la renovación de las promesas que los sacerdotes harán ante el señor arzobispo, acompañémoslos con nuestra oración para que el buen pastor los mantenga fieles en su ministerio. Con la preparación y consagración del crisma y la bendición de los óleos, renovaremos nuestro compromiso como miembros vivos de la Iglesia. Participemos todos con piedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo unigénito Cristo y Señor, concede propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración, que lleguemos a ser ante el mundo testigos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sión una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Ustedes se llamarán sacerdotes del Señor. Dirán de ustedes, ministros de Dios.
Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Cantaré que eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré que eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, fidelidad y misericordia lo acompañará. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén, dice el Señor Dios. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Espíritu con la unción me ha consagrado, el Espíritu me ha enviado para anunciar a los pobres el alegre mensaje de su salvación. El don de sabiduría está sobre mí, para hacer luz y guía en mi camino. Me da un lenguaje nuevo para anunciar a los hombres su palabra de salvación.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de costumbre y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar la verdad a los cautivos, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia en el Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Queridos hermanos, un saludo muy cariñoso y respetuoso a todos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis que hoy nos hemos reunido para celebrar esta Santa Eucaristía, la Misa Crismal, y para la ordenación diaconal de estos jóvenes, para el servicio de la Iglesia y para el servicio en nuestra arquidiócesis. También saludo a los padres de familia, a los papás, hermanos, familiares de los que van a ser ordenados diáconos y a todo el pueblo de Dios aquí presente. Hemos escuchado en el libro del Apocalipsis el saludo que hace San Juan en nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas las comunidades, a quien les comunica la fuerza de Jesús el Señor, el crucificado, traspasado, glorificado, el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre y que es el Cordero sin mancha, en quien está la gloria y el poder y en quien da la salvación al que cree en él. Nos dice San Juan: gracia y paz a ustedes. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice: al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. La Santa Misa Crismal es la celebración de ese acontecimiento de que Jesucristo nos hace a nosotros parte de su comunidad, nos hace parte del reino y nos ha hecho sacerdotes para Dios, nos consagra. Entonces estos óleos que se van a bendecir, el Santo Crisma,
nos recuerdan y significan esa realidad de consagración con Jesucristo, con la Iglesia. Ya por el bautismo todos somos consagrados, destinados para dar gloria a Dios y para dar testimonio de aquel que es el testigo fiel del amor de Dios, testigo fiel Jesucristo, que da la vida por nosotros, que perdona nuestros pecados, nos dice San Juan, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, y Él nos consagra a nosotros. Al que lo acepta, al que cree en Él, en el bautismo le da el poder de pertenecer a su iglesia, a su comunidad, a su familia, y nos da el ser hijos para que seamos también testigos de Él ante el mundo, de la gracia, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la obra salvadora de Cristo que murió y resucitó por nosotros, que nos ha lavado con su sangre. Lo va a recordar continuamente en el libro del Apocalipsis San Juan, que Jesucristo es el Cordero, que ha lavado con su sangre del pecado a los hombres, a los creyentes, y que el que se ha hecho digno de seguirlo y de seguir al Cordero es revestido con una vestidura blanca de la gracia de Dios. Hemos escuchado también en la profecía de Isaías lo que significa ser ungido. Isaías habla proféticamente de nuestro Señor Jesucristo, del siervo sufriente, pero del siervo de Dios que recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dice Isaías que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y él habla de Él en persona, pero habla de el Mesías, habla del siervo de Dios, habla de Jesucristo, porque lo ha ungido. Por eso está el Espíritu de Dios, porque hemos sido ungidos, destinados, porque Dios destinó a Jesucristo para que Él, lleno del Espíritu Santo, por la gracia de ese amor del Padre, fuera quien nos anunciara la salvación y la realizara. No solo la anunciara, sino que la realizara en nuestras vidas, y cumple una misión específica. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a curar los corazones desgarrados, a proclamar la amnistía a los cautivos, a los prisioneros la libertad y el año de gracia del Señor. Esa es la misión de Jesucristo. Se acerca a nosotros, pobres, pecadores, y nos levanta, nos libera. Jesucristo es el cercano a los pobres, lo encontramos en los santos evangelios, especialmente en ese evangelio de la misericordia de San Lucas, en los pasajes de San Lucas, y aún de San Juan, cuando perdona a la mujer adúltera, cuando nos relata el pasaje, de todos esos pasajes bellos de Dios misericordioso, de Dios que está en Cristo cerca de nosotros, cerca del pobre, del necesitado. Y ahí está anunciando la misión que tiene que cumplir aquel que se ha consagrado al Señor. No solo los ministros sagrados, los sacerdotes, sino todo el cristiano, hacer presente esa misericordia de Dios, esa cercanía de Dios por el amor, y dice, para dar la buena noticia a los pobres. Somos enviados a dar la buena noticia a los pobres. Especialmente los sacerdotes estamos llamados a dar esa buena noticia, esa gracia de Dios. Y es cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos anunciar al Señor. Cuando tenemos el Espíritu de Jesucristo, anunciamos a Jesucristo. No nos anunciamos a nosotros mismos. No, ese Espíritu de Dios está aquí en nuestro corazón, se derrama en nosotros por el bautismo y por la consagración de la confirmación, y en el sacerdote por la consagración sacramental, en la ordenación sacramental con la unción del crisma, para que sea otro Cristo, otro cristiano, para que anuncie a nuestro Señor.
para que sirva a nuestro Señor. La vocación del diácono es de servicio, es servir. Por eso, llegar hasta el altar, decía la mamá de San Juan Bosco, era empezar a sufrir, a tomar el mismo camino del Señor. No es un logro, no es entonces ahora levantar la cabeza por encima de los demás, creer uno que entonces ya llegó. ¿A dónde ha llegado? Apenas va a empezar. San Pablo habla de que él todavía, aún en medio de las dificultades que ha tenido y que ha recorrido el camino, dice, he dado testimonio del Señor y he sufrido y muchas cosas. Dice, me falta concluir la carrera, apenas estoy empezando, no he llegado al final de la prueba del servicio al Señor. Así mismo es la vida sacerdotal y del diácono, es una vocación de servicio. Es ver que tenemos el Espíritu de Dios, que recibimos el Espíritu de Dios para anunciar esa buena noticia, no para guardárnosla para nosotros o para pretender usarla para nuestro provecho, sino para anunciarla, para llevarla. Es la misión de estar entre ellos, estar entre los pobres. Jesús, dice el Santo Evangelio, él va a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, y allí lee el texto. Dice, hoy se cumple esa escritura. Pues queridos hermanos, esa escritura se cumple en nosotros. Hoy se va a cumplir también en ustedes jóvenes. Estos van a ser ordenados diáconos para el servicio de la comunidad, para estar en medio de la comunidad, para que sean sencillos, no para que se llenen de vanidad y orgullo, sino para que sirvan con humildad a la comunidad. El que empiece a levantar la cabeza y se cree más importante que nuestro Señor, será descartado. Él mismo se descarta porque no entra en comunión con Jesucristo. En esto conocerán que sois discípulos míos si os servís los unos a los otros. En el pasaje de Isaías lo dice también claramente Isaías. Dice que ustedes se llamarán sacerdotes del Señor. Dirán de ustedes ministros de nuestro Dios. Ustedes se llamarán sacerdotes de nuestro Dios. Dirán de ustedes ministros de nuestro Dios, ministros, servidores de nuestro Dios. En la medida en que seamos servidores, entonces el pueblo y todos reconocerán que son estirpe del Señor. Su estirpe será célebre entre las naciones. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Por ese servicio, por esa entrega a la comunidad. Un diácono, un sacerdote, tiene que estar en medio de la comunidad. El Papa Benedicto nos lo recordó muchas veces y especialmente el Papa Francisco nos llama y nos recuerda que nuestro trabajo, nosotros sí, dice la carta a los hebreos, somos entresacados de la comunidad, de entre los hombres, para las cosas de Dios, para el servicio de los hombres, para la santificación de los hermanos, para hacerles presente a los hermanos la gracia de Dios. Y somos en cierto sentido, como Jesucristo, también intermediarios, intercesores ante Dios. Pero eso es posible si estamos con la comunidad, si volvemos a la comunidad, si nos acercamos a los hermanos, especialmente a los más débiles, a los más frágiles, a los más necesitados, a los más pobres en todo sentido, no solo en el sentido material, porque pobre es aquel que necesita muchas cosas, aunque pueda tener dinero. Si no tiene a Dios es pobre. Si uno no tiene, puede tener los bolsillos llenos, dice el Papa, pero si no tiene a Dios es pobre. Entonces, así mismo, nosotros tenemos que acercarnos, ustedes tienen que acercarse. Este tiempo, antes de prepararse para el sacerdocio, debe ser un tiempo de sencillez y de humildad, de oración, de servicio, desinteresado, total,
a los hermanos, a las comunidades, allá donde los envíen. Es un tiempo también, sí, pudiéramos decir, de entrenamiento, es un tiempo de preparación, es otro pequeño seminario en la práctica pastoral del servicio a esas comunidades, de ir allá donde los más necesitados, sin ninguna pereza, sino con generosidad. El Señor pide gente dispuesta, Él llama a los que quieren ir a donde Él los envíe. Ustedes ya han escuchado muchas veces el cántico misionero, el mandato misionero, el de ir por todo el mundo, el de anunciar al Señor. Nosotros en este año en nuestra arquidiócesis tenemos ese lema de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Ir por todo el mundo es ir en primer lugar a nuestros pueblos, a todas las veredas, a los lugares más lejanos de nuestra arquidiócesis, allí donde están los que han sido abandonados o los que se han descuidado, incluso los que se han alejado de Jesucristo. Hay que ir a ellos y anunciarles nuevamente esa buena noticia para que ellos y nosotros tengamos un corazón libre, liberados de toda esclavitud, de todo pecado, y entonces podamos experimentar la libertad que nos da el Señor. Esa es la generosidad, esa es la preparación para poder entonces ser sacerdotes allí donde el Señor nos requiera, donde el Señor nos necesite, donde la Iglesia nos envíe. Que el Señor pues les ayude. Y a todos nosotros los invitamos a orar por ellos. Hoy tenemos acá en la misa crismal la renovación de nuestras promesas bautismales. Por eso es también significativo el hecho de la ordenación de estos muchachos, para que ellos nos recuerden a cada uno de nosotros los compromisos que adquirimos el día de nuestra consagración, el día que el Señor por amor nos miró con predilección y nos envió a ser sus ministros y testigos. Renovamos esos compromisos de servir, de ser enviados a las comunidades, a los pobres, de dar allí testimonio de la palabra de Dios, también de nuestra consagración, de nuestra vida, de nuestra afectividad, de todo, de nuestro celibato, de nuestra entrega al Señor, de la obediencia a Cristo, que la obediencia a Cristo finalmente es ponerse en sus manos en total disposición para anunciarlo a Él, para que Él sea quien reine en nuestro corazón, para que sea Él alabado y glorificado y no nosotros, para que busquemos entonces que el nombre de Cristo sea reconocido y que muchos reconozcan esa bondad y esa misericordia del Señor. Entonces hoy renovamos nuestras promesas y nos invita la Iglesia a que oren por los sacerdotes, a que oren por nosotros, para que seamos fieles en los compromisos que hemos adquirido, en los compromisos que hemos hecho, que hemos sellado con el Señor y con la Iglesia. También nos invita a pedir por las vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas. Necesitan muchos consagrados que esa consagración del bautismo la hagan también efectiva en el anuncio, en la entrega total e incondicional a Jesucristo y a la Iglesia, para que otros conozcan la buena noticia de la salvación. Entonces nos unimos pues en oración para renovar ahora las promesas, ustedes bautismales y nosotros nuestros compromisos sacerdotales para la con bendición y consagración del crisma y para la ordenación de estos jóvenes al servicio de nuestra arquidiócesis de Nueva Pamplona. En este momento, los sacerdotes renovarán ante el señor arzobispo sus promesas ministeriales, ratificando así su respuesta vocacional, fortaleciendo la comunión con su obispo y entre ellos como presbiterio arquidiocesano. Acompañemos con nuestra oración.
Amadísimos hijos, al volver a celebrar hoy la conmemoración anual del día en que nuestro Señor Jesucristo comunicó a los apóstoles y a nosotros su sacerdocio, ¿quieren renovar ustedes los compromisos hechos en otro tiempo ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? ¿Quieren estar más plenamente unidos a Cristo y configurarse con Él, renunciando a ustedes mismos, reafirmando el compromiso de cumplir los sagrados deberes que, movidos por el amor a Cristo y para servir a la Iglesia, aceptaron con gozo el día de su ordenación sacerdotal? Quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios por la celebración de la Santa Eucaristía y demás acciones litúrgicas, y por el desempeño fiel del ministerio sagrado de enseñar, siguiendo a Cristo cabeza y pastor, no codiciando las riquezas, sino solamente movidos por el bien de las almas. Y ustedes, queridos hijos, oren por sus sacerdotes, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones, a fin de que, siendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, los lleven a Él, que es fuente de salvación eterna. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Oren también por mí para que sea fiel en el ministerio apostólico, encomendado a mi humilde persona, y realice cada día de una manera más viva y perfecta la imagen de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. El Señor nos conserve a todos en su amor y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Tendrá lugar ahora la bendición de los óleos de los enfermos y de los catecúmenos, y la preparación y consagración del Santo Crisma. Con el Santo Crisma consagrado se ungirán a los recién bautizados, las manos de los presbíteros y la cabeza de los obispos el día de su ordenación, así como las iglesias y los altares en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos, los que serán bautizados reciben la fuerza divina del Espíritu Santo para poder renunciar al mal. Y con el óleo de los enfermos, estos reciben alivio en su debilidad. Participemos con atención. Sacandum protulit, feroc prona presens turba, salvatoris seculi. O Redemptor sume Carmen, tenme continentium, consecrare tu dignare, resperec mis patriae, oplivum signum vivum, iura contra demonum. O Redemptor sume Carmen, tenme continentium.
óleo de los catecúmenos. Óleo de los enfermos. Santo Crisma. Ahora, en primer lugar, el señor arzobispo va a bendecir el óleo de los enfermos. Dios Padre de toda consolación, que por tu Hijo alivias el dolor de los enfermos, escucha propicio la oración de la fe, envía desde el cielo el Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo abundante, que por tu bondad el leño verde nos produce para vigor de nuestro cuerpo, a fin de que por tu santa bendición sea para todos los que con él se unjan protección de cuerpo, alma y espíritu, y liberación de todo dolor, debilidad y enfermedad. Sea para nosotros, Padre bondadoso, óleo santo, bendecido por ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El señor arzobispo procede ahora a la bendición del óleo de los catecúmenos. Oh Dios, fuerza y seguridad de tu pueblo, que hiciste del aceite el signo de la vitalidad, dígnate bendecir este óleo. Y concede tu fortaleza a los catecúmenos, que sean ungidos con él, para que al recibir el vigor y la sabiduría del cielo, obtengan un mayor conocimiento del Evangelio de Cristo, cumplan con ánimo decidido las exigencias de la vida cristiana y, hechos dignos de la adopción filial, se gocen de renacer y revivir en la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, el señor arzobispo va a proceder a preparar con perfume y a consagrar el santo crisma.
Hermanos amadísimos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga y santifique este crisma para que cuantos sean ungidos externamente con él, también reciban esta unción interiormente y los haga dignos de la divina redención y sean dignos de los frutos de la redención. Oh Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, acepte el homenaje de acción de gracias que por nuestra voz te brinda gozosa la Iglesia. Al principio del mundo tú hiciste nacer de la tierra los árboles que diesen fruto, y entre ellos el olivo que nos diera un rico bálsamo, que ahora nos suministra el aceite con el cual preparamos este sagrado crisma. Ya David, anunciando con espíritu profético los sacramentos de tu Iglesia, anticipó que nuestros rostros habrían de ser ungidos. Nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. Y cuando en el pasado las aguas del diluvio purificaron los pecados del mundo, una paloma anunció que la paz había vuelto a la tierra y lo representó con el ramo de olivo, signo a su vez de la gracia futura, lo cual en los últimos tiempos se esclarece con los efectos ostensibles, por efectos ostensibles cuando, purificados de todo pecado por las aguas del bautismo, la unción con este óleo consagra nuestros cuerpos y nos llena de paz y alegría. Por mandato tuyo, Aarón fue purificado con agua y tu siervo Moisés, su hermano, con la unción de este óleo, lo consagró sacerdote. A todo lo cual se añade un honor más alto cuando tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, exigió a Juan que lo bautizara en las aguas del Jordán. Entonces, al enviar sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y con el testimonio de su voz, declaraste tener en tu ungido toda tu complacencia. Así se hizo manifiesto lo que David profetizó al salmodiar, que él habría de ser ungido con óleo de alegría entre todos sus compañeros. Te suplicamos, Señor, que santifiques con tu bendición este óleo generoso y que infundas en él la fuerza de tu Espíritu Santo, cooperando el poder de Cristo, de quien el santo crisma toma su nombre y por el cual ungiste a tus sacerdotes y reyes, a tus profetas y mártires. Confirma este crisma como sacramento de perfecta salvación y de vida, para quienes van a renacer por las aguas del bautismo, a fin de que, santificados por esta unción y borrada la mancha original, se hagan templo de tu gloria e irradien la fragancia de su vida agradable a ti. Así, según la eficacia de tu sacramento, concédeles la dignidad real, sacerdotal y profética, y revístelos con tu gracia incorruptible. Llegue a ser de esta manera para los nacidos del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación, los haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial por Jesucristo nuestro Señor.
A continuación, tendrá lugar el rito de ordenación diaconal. Los candidatos son llamados por su nombre y la Iglesia aquí representada pide al señor arzobispo que les confiera el sagrado orden del diaconado. Luego de que el sucesor de los apóstoles corrobore la idoneidad de los ordenandos, en nombre de la Iglesia acepta a estos elegidos. Por medio de la imposición de las manos y la oración consecratoria, infunde en ellos la acción del Espíritu Santo. Atestiguemos este momento con mucha devoción. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. Luis Enrique Delgado Villamizar. José Fabián Páez Díaz. William Javier Parada Rizcanevo. Jesús Gabriel Sánchez Parada. José Trinidad Estaper Carrillo. Cristian Fabián Suárez Cruz. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordene diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan y después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Te damos gracias, Señor. Queridos hermanos, ahora que estos hijos nuestros, de los cuales muchos de ustedes son familiares y amigos, van a ser ordenados diáconos, conviene considerar con atención qué grado de ministerio reciben. Fortalecidos con el don del Espíritu Santo, ayudarán al obispo y a su presbiterio en el anuncio de la palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad, mostrándose servidores de todos. Como ministros del altar proclamarán el Evangelio, prepararán el sacrificio y repartirán a los fieles el cuerpo y la sangre de Cristo. Además, enviados por el obispo, exhortarán tanto a los fieles como a los no creyentes, enseñándoles la doctrina evangélica. Presidirán las oraciones, administrarán el bautismo, asistirán y bendecirán el matrimonio, llevarán el viático a los moribundos y presidirán los ritos exequiales. Consagrados por la imposición de manos que ha sido heredada de los apóstoles y vinculados al servicio del altar, ejercerán el ministerio de la caridad en nombre del obispo o del párroco. Con el auxilio de Dios deben trabajar de tal modo que ustedes reconozcan en ellos a los verdaderos discípulos de aquel que no vino a ser servido, sino a servir. Ahí es donde lo reconocerán en el servicio que preste. O si no, son unos meros funcionarios. Tienen que ser servidores del pueblo de Dios. Tienen que entregarle con generosidad a ese servicio para que entonces los demás vean en ustedes un verdadero signo de Jesucristo, como acabamos de escuchar, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. En cuanto a ustedes, queridos hijos, que van a ser ordenados diáconos, el Señor les dio ejemplo para que lo que Él hizo también lo hagan ustedes. En su condición de diáconos, es decir, de servidores de Jesucristo, que se mostró servidor entre los apóstoles,
siguiendo gustosamente la voluntad de Dios, sirvan con amor y alegría tanto a Dios como a los hombres, y como nadie puede servir a dos señores, tengan presente que toda impureza o afán de dinero es servidumbre a los ídolos. Al igual que aquellos varones elegidos por los apóstoles para el ministerio de la caridad, también ustedes deben dar testimonio del bien, llenos del Espíritu Santo y del gusto por las cosas de Dios, teniendo pues por raíz y cimiento la fe. Muéstrense sin mancha e irreprochables ante Dios y ante los hombres, según conviene a ministros de Cristo y a dispensadores de los santos misterios. No se dejen arrancar la esperanza del Evangelio, al que deben no solo escuchar, sino además servir. Viviendo el ministerio de la fe con alma limpia, muestren en sus obras la palabra que proclaman, para que el pueblo cristiano, vivificado por el Espíritu Santo, sea oblación agradable a Dios, y ustedes en el último día puedan salir al encuentro del Señor y oír de Él estas palabras: muy bien, servidor bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Queridos hijos, han venido libremente a recibir el orden del diaconado. Ejercerán este ministerio observando el celibato, que es a la vez signo y constante estímulo de caridad pastoral y fuente de fecundidad espiritual en el mundo. Movidos pues por el amor a Cristo y a una entrega total a Él, servirán en este estado consagrados al Señor de una manera nueva y más excelsa. Así estarán unidos a Cristo de todo corazón. Se dedicarán al servicio de Dios y de los hombres con mayor libertad de ánimo, y con mayor entrega podrán así ejercer este ministerio de salvación. De esta manera, por su conducta y ejemplo, darán testimonio a los hermanos de que Dios debe ser amado sobre todas las cosas, preferido entre todas las personas y servido en todos los hombres nuestros hermanos. Por tanto, quieren ante Dios y ante la Iglesia, en señal de su entrega a Cristo el Señor, guardar perpetuamente el celibato por el reino de los cielos y para el servicio de Dios y de los hombres. Sí, quiero. El Señor les conceda perseverar en su santo compromiso. Amén. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, deben manifestar ante el pueblo su voluntad de recibir este ministerio. Quieren consagrarse al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo. ¿Están dispuestos a desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a vivir el misterio de la fe con alma limpia y de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieren conservar y acrecentar el espíritu de oración,
tal como corresponde a su manera de vida y fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas en nombre de la Iglesia, más aún en nombre de toda la humanidad. Quieren imitar siempre en su vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirán en el altar. Luis Enrique, promete respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. José Fabián, promete respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. William Javier, promete respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Jesús Gabriel, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. José Trinidad, ¿promete respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Cristian Fabián, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término.